Enron, como la empresa más admirada de América, construyó el mayor fraude corporativo del siglo XX. Enron fue 6 veces consecutivas la empresa más innovadora de América según la revista Fortune. Sus ejecutivos recibían premios en las conferencias más prestigiosas del mundo de los negocios. Sus acciones eran recomendadas por los analistas de Wall Street con más credibilidad del momento. Sus empleados creían en la empresa con la intensidad con que se cree en algo que define el sentido del trabajo y del futuro financiero. Y mientras todo eso ocurría, en reuniones privadas, sus propios directivos vendían todas sus acciones sabiendo que todo era mentira. 68.000 millones de dólares de capitalización. Destruidos en 12 meses. 20.000 empleados. Pensiones perdidas. Y una firma auditora de escala global que destruyó evidencia para proteger a su cliente y fue consecuentemente eliminada del mercado. Bienvenido a El Error Millonario. Hoy analizamos el caso Enron, el fraude corporativo más documentado del siglo XX. Y lo que hace que esta historia sea más perturbadora que cualquier película de crimen financiero es que cada etapa del fraude fue posible porque personas, en posiciones de supervisión, eligieron deliberadamente no ver lo que tenían frente a ellos. Quédate hasta el final porque la revelación sobre lo que le ocurrió a los empleados el día exacto en que Enron colapsó es la parte de esta historia que más cambia la forma en que entiendes la diferencia entre el riesgo que asumen los que saben y el que cargan los que confían. Para entender Enron necesitas entender lo que representaba en el año 2000. Enron fue fundada en 1985 como una empresa de distribución de gas natural. En los años siguientes se transformó en algo completamente diferente bajo el liderazgo de Jeffrey Skillin. En lugar de transportar gas, Enron se convirtió en un intermediario financiero que compraba y vendía contratos de energía, usaba derivados financieros de una complejidad que sus propios contadores apenas comprendían, y construyó un modelo de negocio que era más parecido a un fondo de cobertura que a una empresa energética. Esa transformación fue presentada al mercado como innovación sin precedentes. Y el mercado la creyó. En el año 2000 las acciones de Enron cotizaban a $90 por acción. La capitalización total era de 68.000 millones de dólares. Enron era la séptima empresa más grande de los Estados Unidos por ingresos reportados. Sus ejecutivos eran celebrados en Harvard Business School como modelos de liderazgo estratégico del siglo XXI. El mecanismo del fraude y cómo funcionó. El sistema que Enron construyó para ocultar sus pérdidas reales tenía 3 componentes que en combinación crearon uno de los fraudes financieros más sofisticados de la historia corporativa. El primero era la contabilidad de valor de mercado. Enron utilizaba un método contable llamado mark-to-market que le permitía registrar en sus libros los beneficios estimados de un contrato en el momento en que era firmado, no cuando los ingresos realmente llegaban. Eso significaba que podían mostrar ganancias masivas en el presente por contratos cuya rentabilidad real era completamente incierta. El segundo componente eran las entidades de propósito especial, vehículos financieros creados fuera del balance de Enron que absorbían las deudas y pérdidas que la empresa no quería mostrar en sus estados financieros públicos. Esas entidades tenían nombres en código y estructuras diseñadas para que ningún analista externo pudiera rastrear su conexión con Enron de forma fácil. El tercer componente era la complicidad de Arthur Andersen, en ese momento una de las 5 firmas auditoras más grandes del mundo, y la firma responsable de certificar la veracidad de los estados financieros de Enron. Arthur Andersen no solo ignoró las señales de fraude que cualquier auditoría rigurosa habría detectado. Cuando la investigación regulatoria comenzó, destruyó documentos relacionados con la auditoría de Enron. Los ejecutivos y el momento en que sabían lo que venía. Lo que convierte el caso Enron de un fraude financiero en una historia de traición humana documentada, es la cronología de las ventas de acciones de los ejecutivos. En el periodo entre el año 2000 y el colapso de octubre de 2001, los ejecutivos de alto nivel de Enron vendieron más de $1.000 millones en acciones propias de la empresa. Kenneth Lay, el CEO fundador, vendió aproximadamente 300 millones. Jeffrey Skillin vendió más de 60 millones antes de renunciar abruptamente en agosto de 2001, 4 meses antes del colapso. Durante ese mismo periodo, los ejecutivos de Enron enviaban comunicaciones internas recomendando a los empleados que mantuvieran sus inversiones en acciones de la empresa y que confiaran en la solidez del negocio. En agosto de 2001, una analista interna llamada Sharon Watkins envió una carta a Kenneth Lay advirtiendo que Enron colapsaría por su sistema contable fraudulento. Esa carta fue ignorada. Y llegamos ahora a la revelación que más cambia la perspectiva sobre todo lo que ocurrió.
El 2 de octubre de 2001, 10 días antes de que Enron anunciara oficialmente sus pérdidas reales al mercado, la empresa bloqueó el acceso de los empleados a sus cuentas de pensiones por razones que fueron descritas públicamente como cambio administrativo del administrador del plan de pensiones. Ese bloqueo duró aproximadamente un mes. Durante ese mes el valor de las acciones de Enron colapsó de $33 por acción a menos de 1. Los empleados no podían vender. Los ejecutivos no tenían ese bloqueo. 20.000 empleados vieron desaparecer el valor de sus pensiones durante el periodo exacto en que sus accesos fueron bloqueados por razones administrativas. El 2 de diciembre de 2001, Enron declaró bancarrota con $63.000 millones en activos declarados. Fue en ese momento la mayor bancarrota corporativa de la historia de los Estados Unidos. Kenneth Lay murió en 2006 antes de ser sentenciado. Jeffrey Skilling recibió una condena de 24 años que fue reducida a 14 y fue liberado en 2019. Arthur Andersen fue condenada por obstrucción a la justicia y se disolvió en 2002, eliminando del mercado una de las 5 firmas auditoras más grandes del mundo, y dejando sin empleo a 85.000 personas que no habían participado en el fraude de Enron, pero trabajaban para la misma empresa que lo protegió. Ahora procesa lo que acabas de escuchar. 6 años de premios. $68.000 millones en capitalización. Analistas que recomendaban comprar. Ejecutivos que vendían mientras recomendaban comprar. Empleados cuyos accesos a sus propias cuentas fueron bloqueados exactamente en el momento del colapso. Y una firma auditora que destruyó evidencia y fue eliminada junto con 85.000 empleados inocentes. El fraude de Enron no fue el resultado de decisiones tomadas en un momento de pánico. Fue el resultado de decisiones tomadas de forma sistemática durante años por personas que entendían exactamente lo que estaban construyendo, y exactamente a quién iban a destruir cuando colapsara. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los sistemas de confianza que funcionan en la sociedad, los mercados, las auditorías, los ratings, los premios de innovación, solo funcionan si las personas dentro de ellos eligen la integridad sobre el beneficio propio. Y cuando eligen lo contrario, los que más pierden son exactamente los que más confiaron. La pregunta que más vale la pena que sostengas en silencio es esta. ¿En qué sistemas de tu vida estás confiando completamente sin verificar si los incentivos de quienes los operan están alineados con tus intereses o contra ellos? Y si quieres continuar explorando los errores y los fraudes más costosos de la historia empresarial, el próximo video analiza cómo Quibi consiguió 750 millones de inversión antes de lanzar un solo video y cerró 6 meses después de abrir. Nos vemos en el próximo análisis. Porque el fraude más exitoso no es el que nadie detecta. Es el que todos avalan.